Gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a organizar la presentación que voy a compartir en introducción y bases teóricas metodológicas en general, la selección de recursos lexicográficos disponibles, la que realicé, y luego compartir algunas actividades para la enseñanza de español como lengua extranjera a partir de recursos lexicográficos. Tienen el título en la parte superior de la presentación, entonces me voy a centrar precisamente en el punto 3. Por lo menos ese es mi propósito, saber cómo me va. Bueno, esta presentación en realidad surge de un tema asociado con el proyecto de desarrollo de parámetros teórico-metodológicos para la enseñanza del español como segunda lengua, desde la lingüística sistémico-funcional y la lingüística cognitiva. Este es un proyecto que se inscribió en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas en el año 2022 y finaliza, en principio, en febrero del próximo año. Aun cuando este proyecto no incluyó ningún objetivo sobre el léxico, eso, ¿verdad? Lo quiero aclarar. El tema surgió como corolario de los objetivos generales del proyecto. Y bueno, ahí voy a tratar de explicar de forma breve por qué. Si lo vemos, o si vemos la enseñanza del componente léxico en métodos tradicionales, se solía presentar en los libros de texto para enseñar español en forma de listas, ¿verdad? De estas listas de vocabulario o se tenían que memorizar, o se suponía que el estudiante en algún momento iba a poder asociar esas listas con textos que se le presentaban en la vida real. Posteriormente, se propició un estudio más contextualizado, ¿no? Del léxico, ya desde mediados casi de los años 70, con las propuestas del enfoque comunicativo, y a pesar de eso, casi siempre el léxico en los libros seguía apareciendo a partir de lecturas. Entonces se hacían lecturas o comprensión de lectura y se incluía el componente léxico, por ejemplo, en ejercicios sobre inferir significados o también relacionar el léxico con reglas morfosintácticas, etc. Se ha trabajado mucho también la enseñanza del léxico a partir de campos semánticos, diccionarios, por ejemplo, ilustrados, o diccionarios a partir, ¿verdad?, de ese enfoque, ¿no?, de agrupaciones léxicas. A partir entonces de la revisión bibliográfica que yo realicé para el proyecto, que repito, está centrado en la enseñanza de la gramática en español como segunda lengua desde una perspectiva sistémico-funcional, inevitablemente me encontré obviamente con el léxico, ¿no? Puesto que la lengua no funciona en niveles separados e independientes. Y entonces decidí también dedicarle un espacio dentro del proyecto a ese componente. La perspectiva de la enseñanza del léxico desde la lingüística sistémico-funcional cuenta ya con muchos años en su aplicación en otras lenguas. Fundamentalmente, como ejemplo prototípico, tenemos el caso del inglés. Sobre todo, ¿verdad?, lo cito porque hay una gran disponibilidad y acceso a los recursos desarrollados para enseñar inglés a partir de esta perspectiva. En español apenas en realidad está surgiendo, y vamos a ver entonces, ahora sí, después de esta introducción, voy a centrarme acá voy a irme a esta y después me devuelvo a las otras para ver algunos ejemplos. Desde esta perspectiva, me refiero a la enseñanza del componente léxico
a partir de principios o premisas generales de la lingüística sistémica, se establece en primer lugar que el léxico y la gramática de una lengua no se corresponden con niveles distintos, ¿verdad? Esta es una premisa. Aquí voy a hablar en términos muy generales de la lingüística sistémica porque me interesa, les decía, centrarme en los recursos. Pero se parte entonces de que estos dos niveles conforman un continuo y que esto debería, en principio, entonces manifestarse en lo que podríamos llamar, y así se ha desarrollado también en español, con el término lexicografía didáctica. Entonces, a partir de esta premisa, se parte de que el hablante elige opciones que le permiten realizar una configuración particular de su enunciado, y estas selecciones que hace entre esas opciones están contextualmente motivadas. Y por lo tanto, el uso lingüístico siempre opera en contextos situados. Y a partir de esa premisa, se establece también, ¿verdad? Se rescata que el contexto se enmarca entonces en dos dimensiones, ya que estamos diciendo que están contextualmente motivadas y así debería manifestarse en la enseñanza del léxico. Se parte entonces de la dimensión del contexto de cultura, que se entiende como el potencial general del contexto que se produce dentro de una comunidad específica, y luego el contexto de situación, que tiene que ver con ya instancias específicas que involucran personas determinadas que interactúan e intercambian significados en situaciones igualmente particulares. Precisamente estos principios generales coinciden con los parámetros que ya desde 1972 planteaba Hines para la competencia comunicativa, en el sentido de que las preguntas, ¿verdad?, que él plantea en el primer artículo, que por lo menos yo conozco, donde ya define y desarrolla el término competencia comunicativa, se pregunta si se puede entonces determinar si el enunciado del hablante que aprende otra lengua está bien formado, calza dentro de las estructuras de esa nueva lengua, si esa construcción es posible dentro de esa lengua y si está formulada dentro del contexto en el cual se emite. Y también, ¿verdad?, plantea si una construcción es realmente posible en esa lengua. Dentro de este enfoque sobre las posibilidades que ofrece la lengua para crear significado, también encontramos dentro de la perspectiva de enseñanza del léxico, desde premisas del funcionalismo sistémico, la lingüística de corpus, es decir, ¿verdad?, estos tres componentes se unen para poder proponer la enseñanza desde esta perspectiva. Y se hace a partir de las propuestas de Sinclair para lingüística de corpus. Yo rescaté específicamente de un artículo de 1991, donde el autor remarca la interdependencia entre las estructuras morfosintácticas y las léxicas. Y plantea que entonces en enseñanza de lenguas enfocada, en este caso en enseñanza del inglés como lengua extranjera, los corpus pueden favorecer el contacto tanto de los profesores como de los estudiantes con muestras de lengua auténticas. Y entonces se constituiría así un input más enriquecedor, de acuerdo con su perspectiva, aunque obviamente él como tal no estaba interesado en específicamente la enseñanza o la didáctica en L2, sino que surge como corolario de las ventajas del uso de corpus. También plantea que dentro de esa perspectiva algunas actividades necesitarán estar muy guiadas, pero otras pueden ser más libres y se puede promover el trabajo del estudiante de forma más independiente a partir de la creación de sus propias respuestas con base en las consultas
que pueda hacer a corpusos específicos y al análisis de ejemplos. Otra. Paso entonces al siguiente punto, que son los criterios para la selección de los recursos lexicográficos dentro de esta perspectiva. Como también mencionaba, está implicada la lingüística de corpus, pues ese es uno de los recursos que en principio se plantean como más útiles dentro de esta perspectiva. Ahora, ¿cómo seleccionamos esos recursos? En primer lugar, la lexicografía didáctica plantea que para poder consultar obras lexicográficas confiables, los profesores deberían partir primero de que tengan autoría, de que estén asociados con una institución de renombre, que tengan sus fuentes bien identificadas, ¿verdad? Esto porque si hablamos de corpus, la palabra puede entenderse como, o suele de hecho entenderse muy general, entonces que cualquier fuente serviría. También que estos recursos hacen referencia a otras obras y tienen fechas de última actualización. Estoy hablando en estos términos porque con fines prácticos, sobre todo para esta presentación, yo seleccioné recursos que cuentan con soporte informático. Les voy a presentar, de hecho, más adelante una pequeña muestra de lo que puede aprovecharse en la enseñanza de él. También estoy manejando la definición mucho más restringida de corpus que usa Sinclair, entendido como una recopilación de muestras textuales en formato electrónico y que ha sido seleccionada de acuerdo con criterios externos objetivos y representa, tanto como sea posible, en la lengua o una de sus variedades. De manera que es una fuente para la investigación lingüística, pero les decía, estas características las he tomado en cuenta para mostrarles los recursos. Las ventajas para ir aterrizando en el por qué vale la pena, ¿no?, incorporar estos recursos en las clases de L. Es que la primera ya se las había mencionado, permite disponer de muestras reales. Estas muestras se pueden poner a prueba y pueden comprobarse en teoría lingüística o, algo que me parece fundamental, intuiciones del docente. En el caso del léxico, a veces se abusa muchísimo de la intuición y se permea demasiado la definición, el uso, incluso a nivel idiolectal, ¿verdad? Lo que yo pienso que se utiliza es la palabra, ¿verdad?, que el estudiante debería usar en determinado contexto, etc. Entonces, tanto para el estudiante como para el profesor, permite, ¿no?, verificar estas hipótesis que pueda tener en relación con el uso de una lengua. El hecho de tener estas descripciones lingüísticas y de poder extraer reglas a partir del material al que tenemos acceso, también permite, por supuesto, obtener información cuantitativa verificable. En esta parte quizás es donde la lingüística de corpus ha permeado más el ámbito de español como lengua extranjera, que ha sido en la elaboración de materiales, ¿no?, las listas de frecuencia o colocaciones, por ejemplo, pero se ha quedado como más en ese ámbito y no tanto en cómo puede utilizar el estudiante de español como lengua extranjera estos recursos. También consideré que en los corpus de los que les voy a hablar estuvieran lematizados, es decir, que cada forma, la palabra tal y como aparece en el texto, se relacione con su lema, la entrada, ¿verdad?, bajo la que se busca, ¿no?, esta palabra, en el caso de un diccionario, de un corpus. Esto para, por supuesto, que tanto el profesor como el estudiante puedan aprovechar más los recursos, ¿verdad? Lo contrario, pues no es que perdería utilidad total
la muestra, pero para el tipo de ejercicio que vamos a plantear se requiere. Recuerdo de la presentación de ayer del diccionario Maleco-Español, Español-Maleco, en varios aspectos que trató el doctor Sergio Cordero cuando lo presentó. Entonces voy a retomar algunos acá. En cuanto a que la información que normalmente cuando estamos aprendiendo una lengua nueva tratamos de encontrar en recursos lexicográficos va más allá de la definición. Y esto por cuanto estos recursos constituyen tanto una herramienta intelectual, como pudimos verlo ayer en la explicación que dio tan detallada Sergio de criterios para conformar un diccionario, también patrimonio lingüístico y cultural, un testimonio de la memoria social, y eso hace que entonces nuestra necesidad de información sea más amplia. Les decía que una definición, por ejemplo, verificar cómo se escribe una palabra. En el caso de corpus que tienen soporte informático, cómo se pronuncia, ¿verdad? Cómo se escucha, porque muchos de los recursos, no solamente corpus, sino de recursos recursos lexicográficos para aprender lenguas, pues tienen esta opción. ¿Qué rasgos gramaticales tiene, verdad? De esto en cuanto a información sintagmática y paradigmática. Que significa, por supuesto, en qué construcciones participa, si es el caso de verbos, cuál es su conjugación, ¿verdad? Entonces, tratamos de encontrar un recurso que nos pueda dar información más allá de la definición como tal. Entonces, vamos a pasar a qué se propicia con el uso de los recursos que vamos a ver a continuación. De acuerdo con Cruz, es una investigadora que es pionera en el desarrollo de los recursos y el uso de recursos lexicográficos en el español. Mar Cruz es la autora. Más adelante les voy a dar la fuente porque a mí me parece que su libro es fundamental para cualquier persona interesada en el concepto, no el término de lexicografía didáctica, y sobre todo en el caso del español como lengua extranjera. Tiene muchas investigaciones al respecto. Entonces, aquí seleccioné la motivación, ¿no? La justificación de por qué emplear estos recursos. Se rescata la búsqueda de información teniendo en cuenta los conocimientos previos, ¿verdad? Porque cuando accedemos a información que va más allá del nivel palabra, pues empezamos a realizar asociaciones, selección de información que interesa para resolver la duda. Esto, por ejemplo, si lo vemos a nivel de un diccionario, entonces acepciones, ¿cuál acepción es la que, por ejemplo, podría calzar mejor dentro de la actividad o tarea que tengo? Contraste entre los conocimientos previos y la información consultada, ¿verdad? Puede ser que yo haya pensado que cierta palabra solo se utiliza en determinada región y muchos corpus nos brindan incluso porcentajes de uso, etcétera, a partir de regiones en específico. Corroborar esa hipótesis inicial, modificarla si es necesario. Esto también, ¿verdad? Aplica, por supuesto, para el docente en caso de su intuición, lo que hablábamos. Y incorporación de nueva información a la Internet. Se supone, ¿verdad?, que este enfoque contextualizado facilitaría que se pueda incorporar esa información más fácilmente. A este respecto, también quiero rescatar de la presentación sobre el diccionario, que es importante tomar en cuenta que si hablamos de lexicografía didáctica deberíamos empezar por formación de los profesores en este caso, español como lengua extranjera, en aspectos, aunque sea básicos de lexicografía.
porque si tiene que guiar al estudiante o quiere utilizar este tipo de recursos, por ejemplo, debería tener nociones sobre qué es la hiperestructura de un diccionario, qué implicaciones tiene, ¿verdad? Las instrucciones de uso, porque es importante conocerlas, tomarse el tiempo. Los paratextos, de los cuales hablaba también ayer el doctor Sergio Cordero, introducción, las abreviaturas, ¿verdad? Toda esta información. Por supuesto, de la macroestructura también, cómo está organizado, los artículos lexicográficos, si se incluye categorías de palabras, si su organización es alfabética, ¿verdad? O más bien por áreas temáticas, etc. Y por supuesto, a nivel de microestructura, cómo se incluye, ¿no? Por ejemplo, alternancias, información gramatical, cómo se estructuran las definiciones, si se dan ejemplos, que fue, ¿verdad? Otro tema que se abordó ayer, otro punto. Y voy a rescatar la terminología que también usó el doctor Cordero, la función lingüística que cumple esa fuente, ¿no? Ilustrativa y testimonial, y la función extralingüística en cuanto a una función estética y didáctico-enciclopédica del diccionario. Esos elementos son todavía aún más importantes en el caso del aprendizaje de una nueva lengua, ¿no? Que el profesor los tenga claros. Entonces, ya para ir, ¿no? Tomar tiempo de la colega Erika Castro, vamos entonces a ver cuáles son algunas de las propuestas para llevar a la práctica esta perspectiva en él, ¿verdad? Centrada en las premisas muy generales de las que les hablé sobre la lingüística sistémico-funcional. Bueno, acá, para no tener precisamente que la presentación entrar en línea y buscar, pero lo que indico acá, ¿verdad? Lo que incluí son capturas de pantalla, porque si me voy al sitio, puede perder mucha fluidez la presentación. Entonces, aquí hablamos de la importancia de la formación en lexicografía de los docentes, ¿no? Para que, por supuesto, ellos de primera entrada puedan comprender la información que van a utilizar y con la cual los estudiantes van a tener contacto. Entonces, esto es solo como una captura de pantalla para ver qué opciones dan. Ideas que ya han sido comprobadas en cuanto a la incorporación del uso de corpus en español como lengua extranjera por varios autores, y por eso son las que rescaté, ideas del uso de estos recursos. Por ejemplo, si ustedes ven, si yo busco quejar y me voy a la opción que da el corpus, en cuanto a las diferentes colocaciones que pueden, que están registradas, ¿no? Vean que acá yo puedo trabajar con incluso el régimen preposicional, ¿verdad? ¿Cuáles ejemplos? Si tiene una preposición, ¿verdad? Decirles cuál es, cómo se usa ese verbo, y ya tenemos acá una muestra sin tener que empezar a inventar ejemplos en el momento, ¿verdad? Muchas veces muy forzados, o que podemos propiciar, ¿verdad? Precisamente que se ponga más atención en el tipo de ejemplo que estoy construyendo que en el uso. Así, ¿verdad? Yo puedo, e incluso puede ser una actividad del grupo. Ya algunos de los estudiantes de la maestría en español como segunda lengua han usado este tipo de ejercicios en sus prácticas dirigidas y ha funcionado, independientemente del nivel, ¿verdad? Si están bien guiados y dependiendo de lo que se les solicite a los estudiantes. Una pregunta también muy frecuente entre los estudiantes es cuándo utilizar ponerse, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ponerse y quedarse? Como ponerse, aquí vemos algunos ejemplos, ponerse de pie, ponerse a investigar, ponerse en el asiento, los diferentes usos que puede tener el verbo.
y quedarse a platicar, quedarse más tiempo, quedarse solo, quedarse dormido. Entonces, a partir de una serie de muestras que están detalladas, si aquí están los ejemplos como aparecen de entrada, pero yo puedo hacer clic en cada ejemplo y me sale el párrafo completo, si es que se necesita contextualizar más o profundizar más. También dentro de este mismo recurso, me voy a centrar en este corpus en particular y en otro recurso lexicográfico que veremos más adelante. Si yo hago la búsqueda por forma, en este caso, ¿verdad? También la podría hacer por lema, pero en general a los estudiantes la búsqueda por forma les conviene más porque les permite ver las diferentes opciones y dependiendo de la formación que tengan en lexicografía o de la información que se les haya dado, pues el concepto de lema puede complicar innecesariamente. No digo que no habría que explicarlo, ni mucho menos, pero acá estoy contemplando que busquen, ¿verdad?, por forma. La búsqueda me permite hacer o limitar, precisamente precisar la información que yo quiero obtener. Y acá vean que uso la opción, el tipo de resultado, coapariciones. Y eso va a permitir que entonces yo tenga, ¿verdad?, estas opciones. Hay más información, yo dejé solo la categoría y la frecuencia. Como yo lo restringí a adjetivo, solo aparece adjetivo. Pero igual, ¿verdad? Cuando ese tipo de preguntas que son muy comunes que aparece en un texto ser humano, bueno, y ser que también con qué otras palabras se puede combinar o con qué otro adjetivo suele aparecer. Aquí tenemos, ¿verdad?, ser pensante, ser inherente, ser viviente y todo lo que, incluso con este cuadro, el material que podríamos desarrollar, pero si estamos limitados de tiempo para poder desarrollar material específico, igualmente el cuadro, ¿verdad?, nos proporciona mucho material para poder ir estudiando uno u otro significado a partir del contexto. Acá les decía, esta es una consulta más detallada, entonces vean que tiene la referencia bibliográfica, el año, etcétera, para quienes necesiten esa información dependiendo de los propósitos con los cuales se está incorporando el recurso. Bueno, el otro recurso que de hecho ejemplifica muy bien las premisas del vocabulario y el léxico contextualizado y la noción de gramática y léxico como continuo es uno que se utiliza muchísimo, es Word Reference. Pero acá les traigo también una propuesta de actividad que no es mía, la utilizó un estudiante que observé en una de sus prácticas y funcionó muy bien. Yo creo que el punto principal es que a veces sacamos de la clase de lenguas prácticas que tenemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Cuando estamos ya sea estudiando o preparándonos para un examen o estudiando una lengua y preparando un documento en esa otra lengua. Y en este caso, lo utilizó para trabajar falsos cognados. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En estas opciones de Word Reference tenemos sinónimos, la definición de la RAE, lo cual resulta muy útil porque está incorporado, ¿verdad? En una página ya pueden trabajar a nivel hipertextual. Luego, gramática, inglés, francés, también la posible traducción, conjugarlo en contexto e imagen. Bueno, en este caso, les mencionaba la estudiante utilizó el recurso para trabajar falsos cognados y a partir de la palabra idioma, acá les pidió que buscaran la palabra en el diccionario y que
asociaran con cuál palabra, en este caso en inglés, se parecía mucho. Entonces, ¿verdad? El falso cognado, que es muy frecuente, que lo utilizan en diferentes niveles, es idiom, ¿verdad? Entonces, lo buscaron y se dieron cuenta que en español corresponde a modismo. Entonces, que idioma no tiene que ver, ¿verdad?, con modismo. A partir de eso, buscaron entonces el significado de modismo en el diccionario de RAE, y el recurso permite ir, dependiendo del nivel, en esta parte, voy a devolverme a este momento, en contexto, que es quizás yo diría la manifestación más clara de el uso de esa palabra fuera de listas o de una lectura en específico, es que el contexto nos lleva precisamente a información que contiene esa palabra y esa información muy actualizada. Vean que de hecho ahí, hace como 2 días lo vi, Bad Bunny sorprende con un modismo chileno, ¿verdad? Entonces, pueden acceder a cualquier artículo que les cause interés y ver esa palabra contextualizada. Así que podemos acceder a una serie de recursos según los propósitos, por supuesto, que tengamos para incorporarlo en el aula de L, pero en realidad yo coloco solamente estos, porque me parecen los más fiables y los que por lo menos en artículos sobre lexicografía didáctica están más investigados y que están incorporados como ejemplos, ¿no? Actualmente hay libros de español como lengua extranjera basados en esta perspectiva. Yo no traje aquí ninguno porque son bastante nuevos, ¿verdad? Entonces las muestras digitales incluso todavía están cerradas, ¿verdad? No tienen acceso abierto. Pero sí hay varias editoriales en España y México que están trabajando con esta perspectiva para enseñar español, ¿verdad? No léxico específicamente, sino para enseñar español como lengua extranjera y, por supuesto, con una mezcla de los diferentes niveles de la lengua. A propósito de recursos, les recomiendo, les decía muchísimo, el libro Lingüística de Corpus y Enseñanza del Español de Marc Cruz, porque contiene no solamente instrucciones sobre el uso de los diferentes corpus, sino actividades puntuales para llevarlas a diferentes niveles. Igualmente, cuando hablábamos de formación en lexicografía para los profesores de L, el artículo de, no recuerdo el nombre, creo que es Lanit, es que tiene un nombre difícil, por lo menos para mí de recordar, el primero de Astrid, es un muy buen recurso para conocer el tipo de actividades que podrían hacerse en talleres para formación de profesores de L que quieran incorporar la lexicografía. Por ejemplo, ejercicios para identificar aspectos de hiperestructura, macroestructura, microestructura de un diccionario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podrían identificar? Comparación entre definiciones y formatos de distintos diccionarios. Así que en realidad en L es un tema que apenas viene surgiendo, pero yo creo que todos los que hemos estudiado una lengua distinta al español, algunos de estos recursos ya forman parte de nuestro día a día. Y esa es también la motivación para incorporarlos de forma dirigida a él. En la presentación también incluí otros ejemplos. Después, a quienes les interese, puede tener la presentación completa para no, ¿verdad? Ya me extendí, pero me justifico por la interrupción para no sentirme tan mal de lo del audio. Y sí, entonces queda
ese campo por explorar. Les decía, formó parte del proyecto, pero ahora casualmente me llegó a interesar mucho, ¿no? Tanto como el tema original que estaba trabajando, que era la gramática mucho más restringida a nivel morfosintáctico. Muy bien, muchas gracias. Y más ahora el espacio para preguntas o comentarios. Muchas gracias, Patricia, muy interesante, sumamente interesante. Para todos, Marcus, quería comenzar a la Universidad de Barcelona, ella como este mismo publicado, entonces en principio allí lo pueden buscar. Quiero preguntar, Patricia, no sé si has tenido la oportunidad de investigar un poco o de trabajar un poco con el tema de las publicaciones y la fraseología en general, y aplicaciones para enseñanza del español como segunda lengua del extranjero. Si has tenido la oportunidad de ver qué tal podría ser diccionarios como el diccionario práctico combinatorio de bosque, ¿verdad? No es lo mismo que redes. El práctico es precisamente más práctico. Claro, sí, en redes se pierde uno, sí, un poco más. Un poco abrumador. Sí, no, en realidad, más que haber leído algunos artículos sobre el tema, como no lo he puesto en práctica, ni lo he visto, ¿verdad? Tampoco ya he ejecutado, que no sea, te decía, el resultado de investigaciones, que sí hablan muy positivamente de los resultados. De hecho, una estudiante actual del posgrado quiere trabajar precisamente colocaciones y con diccionarios de español de Costa Rica. Entonces me parece que eso estaría, ¿verdad? Muy bien, pero sí, yo particularmente no he realizado hasta ahora ninguna investigación. Lo que conozco es sí, las ventajas comprobadas de trabajarlo en este sentido y también de incorporarlo en la comprensión lectora. Pero es que es todo un tema. Sí, exactamente, pero... Y si ha despertado mucho interés. Sí, sí, ajá. Sí, yo espero que de verdad ese proyecto fructifique, porque también haciéndolo a partir de español de Costa Rica me parecería, ¿verdad? Muy enriquecedor y necesario.